Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero, pues vamos a continuar donde lo dejamos. Habíamos estado trabajando en la consulta de registros y hoy pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacer utilizando joins, ¿sí? Entonces pues para utilizar joins vamos a crear tablas y estas tablas las vamos a, por ejemplo, manipular haciendo una referencia, lo que se conoce como una llave foránea, a otra tabla. ¿Sí? Y estas dos tablas las vamos a comunicar y a traer datos de esas dos tablas unidas utilizando los joins. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a modificar el fichero crear tabla. Entonces tenemos acá la tabla paciente. Entonces yo me voy a crear una tabla citas. Entonces vamos a manejar primero en SQLite. No, vamos a manejarlo primero. Me gusta más Postgres. Vamos a trabajarlo acá en el de crear tabla. Y ya tenemos la tabla citas. Entonces voy a crearme una tabla médico. Create table médico. Y voy a colocarle unos campos pequeños. Table médico. Quiero que me la cree, pues si no existe, porque ya existe, ¿para qué? If not exist, la tabla médico. Y quiero que esta tabla conlleve los siguientes registros. Pues el ID del médico, ¿cierto? Quiero que este pues sea serial. Y que sea la llave primaria de esta tabla. ¿Sí? Primary key. Quiero también el nombre del médico, que va a ser un varchar de, por ejemplo, unos 50 caracteres, not null. Y también quiero, bueno, acabo de colocar el nombre médico para ser más descriptivo. Quiero, por ejemplo, un campo que la especialidad, varchar de 50 también, not null. ¿Sí? Y esta es la tabla médico que yo voy a crear. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear primero la tabla médico, que es la que no va a tener llave foránea, y después me creo la tabla citas, porque a la cita yo voy a asociar esa cita con un médico. Entonces pues ya tengo acá el médico asociado, que va a ser un entero, y esta va a ser referencia de este médico asociado a, esta va a ser la llave foránea y va a ser referencia a mi llave primaria de médico, que es serial, ¿sí? Que es un integer entre otras cosas. Entonces el tipo de dato debe ser igual. Entonces vamos a relacionarlas. Esto lo vamos a relacionar con la siguiente sentencia. Foreign key, la llave foránea pues va a ser en esta tabla médico asociado. Esto también lo podemos hacer todo esto desde Python. Y quiero que haga esto referencia, entonces colocamos la palabra reserva references. Y quiero que haga referencia a la tabla médico en su campo ID médico. Entonces ID médico. Acá lo que yo estoy haciendo es creando una referencia. Con esta referencia a esta tabla, entonces cuando yo acá le asocio un médico, pues automáticamente ahí va a almacenar un objeto de tipo médico, por así decirlo. Entonces yo después puedo acceder a todo el médico con solo la llave primaria, ¿sí? Entonces pues esto es algo importantísimo. Pues vamos a ver si nos ejecuta efectivamente. Pues yo ya fui a Postgres, ¿sí? Y eliminé mis tablas, pues ya no tengo ningún tipo de tabla. Vamos a ejecutar este fichero a ver si nos sirve. Dice que error de create table si no existe la tabla citas. Y acá el error es muy sencillo, es que no podemos hacer dos sentencias, ¿sí? Ejecutar dos sentencias en una misma query. Para ello pues vamos a extrapolar esta acá, la del médico, control X, ¿cierto? Y vamos a quedarnos acá, por ejemplo, crear tabla paciente SQL, perdón, tabla médico, estamos hablando con médicos, médico, y pues esto lo igualo a una sentencia nueva, ya que pues esto no es posible hacerlo así como lo teníamos. Y acá pues ya tenemos la creación de la tabla. Entonces pues acabo de ejecutar primero crear la tabla médico. Siempre hemos creado primero la tabla que no tiene llaves foráneas. Entonces la creo, no pasa nada, correcto. Y ahora pues vamos a crear la tabla citas. Entonces crear tabla citas.sql, ejecuto y pues debería crearse correctamente. Veamos que no nos arrojó ningún error. Si nos vamos a pgadmin y le damos por ejemplo aquí en las tablas, clic derecho, refresh, ya tengo mis dos tablas, tanto citas
como mi tabla médico. Y ya aquí pues yo voy a tener pues mi referencia, ¿sí? Entonces ya puedo acceder a un médico desde una cita. Lo que voy a hacer es insertar una cita y un médico, pero lo voy a hacer desde Postgres para no perder tanto tiempo. Entonces las citas pues tienen esta estructura, entonces voy a crearme una cita. Voy a insertar primero un médico. Entonces pues insert. Esto también podría hacerlo yo desde Python, no hay ningún problema. Simplemente acá en médico pues miro qué campos tengo, le voy a dejar en columns qué campos tengo y voy a hacer un insert into médico values, y los values que voy a aceptar pues el médico 1, el nombre va a ser recordemos que acá son comillas simple, entonces nombre médico 1 por algo colocarle. Y la especialidad va a ser en neurología, psiquiatría, pediatría, lo que sea. Ya tenemos acá el médico, simplemente pues vamos a ejecutar este query. Bien, ahora vamos a ejecutar un query para insertar una cita. Entonces pues vamos a mirar qué campos tiene la cita. Tiene el ID de la cita y un poco de vainas. Entonces acá en citas vamos a aceptar el ID de la cita 1. El médico asociado va a ser el médico 1 con el ID 1, que fue el que acabamos de insertar. El paciente asociado podemos pasarle cualquiera, ya que no tenemos ningún problema ahí. La fecha de la cita, pues vamos a colocarle 2023 /06/02, por ejemplo. Y la hora de la cita, pues va a ser a las 14 horas. Voy a ejecutar este query. Dice que correcto, es decir, ya tengo mis dos registros insertados. Entonces pues yo voy a empezar a hacer ahora sí mis consultas con Join. Entonces pues esto indudablemente pues lo que voy a hacer es crear un fichero nuevo para esta tabla. Pero bueno, voy a crear acá un fichero nuevo que sea el 09. Entonces pues se llama 09 y consultas con joins. Y pues voy a hacer es algo que pues siempre lo supimos. Y esto pues va a ser el uso de la conexión. Pues from conexión. Quiero que me importe la conexión a la base de datos. Y pues vamos a hacer acá el uso de with, ya que es Postgres. Entonces with conexión. Punto obtener conexión a Postgres como conexión. Lo renombramos como conexión. Y pues hacemos acá el uso de with también para la conexión punto cursor. As cursor, ¿cierto? Y acá pues voy a efectuar mi sentencia SQL, que va a ser igual pues a una sentencia de múltiples líneas. Acá yo puedo hacer un select. Recordemos que las sentencias es pues bueno hacerlas en mayúscula. Select asterisco from la tabla citas. Y pues aparte de eso yo quiero que esa tabla cita me la una, entonces hacer un inner join. Y acá pues en vez del where hacemos un bueno, inner join, perdón, con la tabla médico on ID de la campo de la cita médico asociado. Entonces citas punto médico asociado sea exactamente igual al médico 1, por ejemplo. Entonces podría decir acá a mi cursor que me ejecute esa sentencia SQL as cursor. Entonces cursor punto acá hay algo que no me está funcionando del todo bien. Acá pues el cursor no lo he creado porque esto es una función. Ahora sí cursor.execute. Quiero que me ejecute la sentencia SQL que ya tengo. Y pues le quiero decir que me encuentre un registro. Entonces voy a colocar registro. Va a ser igual a cursor.fetch1. Que me encuentre el primer registro. Y pues lo voy a imprimir. Print registro. Listo. Entonces voy a ejecutar a ver qué es lo que pasa. Y acá ya tengo mi registro. Entonces tengo el ID de la cita, el médico asociado, el paciente asociado, la fecha de la cita, la hora de la cita. Aparte me trajo el ID del médico, me trajo el nombre del médico y me trajo la especialidad del médico. Es decir, me trajo todo el médico asociado a ese ID.
Y así es como se utilizan los joins. Entonces vamos a ver qué hicimos en esta sentencia. Lo primero, pues fuimos a crear tabla. Creamos pues la tabla paciente. Perdón, esta no es, esta acá por 3. Creamos la tabla médico, que es la primera que debemos crear porque no tiene llave foránea. Y le hicimos una llave foránea a la tabla citas. Esa debemos crearla después porque es la que tiene la llave foránea con la tabla médico. Después de crear esas tablas, pues vamos a hacer la sentencia de SQL. Entonces quiero que me traiga todo lo que tenga la tabla citas al unirla con la tabla médico. Es decir, todo lo que tenga citas y médico al mismo tiempo porque están unidas. Donde las citas, el médico asociado de la tabla citas sea igual a 1. Acá yo puedo complicar esto tanto como quiera. Entonces yo le puedo decir por ejemplo acá donde, bueno, on citas.médico asociado sea igual a médico.id médico. Y acá pues yo le puedo especificar un where id médico sea exactamente igual a 1. Es exactamente lo mismo, pero pues acá ya tiene mucho sentido ya que estamos diciendo que la llave foránea de la llave de citas sea igual a la llave primaria del médico, donde el ID del médico sea 1. Acá si yo tengo 7 citas para el médico 1, pues me va a traer esas 7 citas con el médico 1. No me va a traer el médico 2, el médico 7, ni nada de eso. Solamente estamos parametrizando las citas por un médico en específico. Y así podríamos complicarlas más. Order by, group by, un tipo de vainas así, ¿sí? Aparte de eso, pues yo puedo especificarle qué campos quiero. Entonces yo de citas me interesa saber la fecha de la cita, ¿sí? Y de citas, de la tabla de citas, me interesa también la hora de la cita, ¿sí? Entonces voy a mirar si efectivamente es hora cita, es hora cita, entonces hora cita. Y también le voy a decir que de la tabla médico a mí me interesa conocer el nombre del médico. Y digamos que también la especialidad. Entonces este word lo vamos a bajar para que sea mejor. Entonces voy a decirle que de la tabla médico también me interesa la especialidad, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, seleccióname la fecha de la cita, de la tabla citas. De la tabla citas también quiero la hora de las citas. Y de la tabla médico yo quiero el nombre del médico. Y de la tabla médico quiero la especialidad. Quiero que estos campos me los traiga de la tabla citas unida con la tabla médicos, donde pues el médico asociado a la cita sea igual a un médico en específico y pues parametrizando por el médico 1. Acá si tuviéramos 7 médicos, 10 médicos, pues lo parametrizaríamos por la cantidad de médicos que queramos. Entonces voy a ejecutar a ver qué me sale. Me muestra la fecha, me muestra el campo de la hora, me muestra el nombre del médico, nombre médico 1, y me muestra la especialidad, ¿sí? Ahora, si yo quiero mostrar esto como una tabla, pues yo le puedo renombrar esto, pero estas ya son cositas que ustedes ya saben hacer en el curso MySQL. Y así de fácil es hacer un inner join. También podríamos hacer un left join, un right join, un natural join. Es decir, podemos hacer todos los joins que ya conocemos. Entonces es muy importante las consultas así multitabla, que pues es lo que se usa bastante, ¿sí? Entonces ya sabemos que funciona. Ahora pues yo qué voy a hacer, pues esto ya voy a callarme aquí voy a terminar el video y voy a continuar callado. Lo que voy a hacer es esto, pues llevarlo a un fichero nuevo, ¿sí? Para no alterar el crear tabla que teníamos antes. Y voy a hacer lo mismo con MySQL y con SQLite, así que pues no siendo más por este video, muchísimas gracias y hasta luego.